Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Gusto que usted se pueda conectar para que hoy juntos podamos recibir la palabra que Dios ha preparado para nuestras vidas. Estamos en tiempos donde nuestro espíritu debe de fortalecerse, debe de crecer, debe de ir a aquellas cosas espirituales que Dios tiene para nosotros, y qué mejor que llegar a ellas a través del estudio y de la meditación de la palabra de nuestro Señor. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite tener este espacio para poder llegar a ustedes, sus hogares, al lugar donde usted pueda escucharnos y poder traerle una palabra que bendiga su vida. Es una de las maneras que hemos aprendido, ¿verdad?, de cómo hacer iglesia también en línea a través de estas herramientas que pues han ido, ¿verdad?, poco a poco también siendo utilizadas a través de las iglesias, de muchas iglesias. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, de gran bendición, así que le pido por favor que usted nos ayude a compartir, que esta transmisión pueda llegar a diferentes personas y a diferentes hogares que se puedan conectar y recibir la palabra que hoy Dios nos ha prepuesto en el corazón. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, una palabra que está basada en el libro de Números. Hay un libro de la Biblia que se llama Números, así que le invito a que usted me acompañe ahí al libro de Números capítulo 11. El tema que hoy tenemos, ¿verdad?, lleva por título La dieta de los esclavos. Sé que, ¿verdad?, puede el título a lo mejor generar un poco de confusión en decir, bueno, si yo ya soy libre en Cristo, ¿por qué me tienen que hablar, ¿verdad?, de un tema que tenga que ver con esclavitud? Mire, conforme vayamos avanzando y desarrollando el tema, usted va a ir entendiendo esto, porque precisamente la base bíblica que vamos a tomar es la de personas libres, pero todavía atadas a su vida de esclavitud. ¿Y sabe qué es lo que los ataba a la vida de esclavitud? El anhelar lo que se alimentaban, las cosas que les daban para alimentarse cuando ellos vivían como esclavos. Entonces, acompáñenme ahí en su Biblia al libro de Números capítulo 11, verso 4 en adelante. Le recomiendo que usted pueda tener ahí a la mano, ¿verdad?, algo en que tomar notas, algo en que poder ir anotando puntos importantes, interesantes, que van a ser muy buenos estarlos recordando después de que termine esta transmisión. El versículo 4 en adelante comienza diciendo: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El libro de Números, estamos leyendo ahorita, ¿verdad?, el capítulo 11, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el pueblo de Israel no ha hecho otra cosa más que quejarse delante de Dios. Se ha quejado de todo, de todo lo que ellos están pasando, están viviendo, aún de las cosas que no han pasado. Y una y otra vez constantemente no dejan de estarle llevando quejas a Dios. Se las presentan a Moisés para quejarse delante de Dios. El versículo 4, si usted lo ve, ¿verdad?, detalladamente conmigo, dice que habían extranjeros que habían visto al pueblo de Israel avanzar por el desierto. En este punto de la Biblia, el pueblo de Israel ya lleva un año caminando por el desierto. Recuerde que el pueblo de Israel caminó durante 40 años, pero llevan un año. Y la Biblia nos enseña que el recorrido que ellos pudieron haber hecho en un tiempo de 2 o 3 meses aproximadamente, lo extendieron a 40 años, porque siempre se quejaban contra Dios,
porque siempre le reclamaban a Dios y porque su corazón se volvió rebelde en contra de Dios. Y eso los hacía seguir dando vueltas y seguir dando vueltas alrededor, ¿verdad?, del desierto, sin poder llegar a ningún lugar, ni poder llegar a ningún lugar en específico. Ahora, después de este año de estarse rebelando, aquí vemos nosotros en estos 10 primeros capítulos al pueblo, ¿verdad?, de Israel quejándose contra Dios. Y llegan a este capítulo 11, donde en los primeros versículos nos revela la Escritura que ya no son ellos meramente solo una nación de hebreos, sino que ahora han habido muchos extranjeros durante todo este año que ellos llevan de corrido que se han ido añadiendo al pueblo de ellos. Y que estos extranjeros dice que empezaban a influir en los hebreos, diciendo, ¿verdad? Pues nosotros venimos con ustedes, caminamos, avanzamos con ustedes, pero en realidad nosotros no vemos que Dios los ama. Si Dios te amara, ¿por qué Dios permite que te enfermes? Si Dios de verdad te amara y el Dios es real que te predican o te dicen en tu iglesia, ¿por qué Dios permitió que te corran del trabajo? ¿Por qué Dios permitió, verdad, como decía el salmista, Señor, escucha a los demás que dicen, ¿dónde está tu Dios? Y entonces estos extranjeros empezaron a influenciar en la vida de los hebreos al punto que los llevan a quejarse delante de Dios, a rechazar la provisión divina de Dios y comenzar a anhelar lo que ellos, ¿verdad?, antes comían. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de llegar a un punto de ser personas que no tienen gratitud hacia Dios por todo lo bueno que Dios ha sido. Ellos veían toda la protección divina de Dios, veían como el fuego de Dios, la columna de Dios, hermanos, estaban rodeados de milagros, de provisiones, de protecciones sobrenaturales de manera divina, y aún así ellos comienzan a anhelar lo que antes recibían cuando vivían como esclavos. Estuvieron durante 400 años siendo esclavos. Todos aquellos que entraron a la tierra de Egipto ya habían muerto. Toda esta gente que va aquí nació siendo esclava. Desde el primer día que sus ojos se abrieron, les avisaron, les dijeron que eran parte de una nación esclava, que estaba ayudando a otra nación, a los egipcios, a poder construir, ¿verdad?, su imperio. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y ahora vamos a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos como los hebreos, camino hacia las promesas, hacia las bendiciones de Dios? Y cuando vamos camino hacia las promesas de Dios, tenemos que esforzarnos. Y ellos estaban llamando a su esfuerzo, lo llamaban el precio a pagar por el maná. En realidad, ahí ellos estaban recibiendo una provisión gratis. Pero antes, cuando eran esclavos, con su propia vida, ellos pagaban con su propia vida, con su trabajo, con todo lo que hacían. Soportaban castigos, maltratos, para poder venir y poder recibir, ¿verdad?, un poco de alimento. Y entonces ellos dicen, el alimento que nos daban cuando éramos esclavos era de balde, era gratis. Pero ahora que nosotros estamos caminando en este desierto con Dios, Él no nos da nada gratis. Fíjese nada más el punto o el nivel en el que han caído los hebreos de empezar a confundir esto en sus mentes. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para obtener las promesas de Dios. Y esforzarte para recibir tu promesa no es un pago. No es un pago y no lo tenemos nosotros que poder, ¿verdad?, confundir. Antes realmente vivíamos como esclavos en el desierto. Y el Señor nos ha hecho libres. Ahora Él nos da propósito para que nosotros podamos caminar y andar en libertad. El apóstol Pablo, ahora, muchos años después, se encuentra delante de una iglesia en Roma y recuerda esta escena que está escrita en la Torá, en la ley que ellos tienen, este momento, y se lo recuerda en el libro de Romanos capítulo 16, verso 18. Usted lo puede leer conmigo ahí en su Biblia y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, dice, y elogios engañan los corazones ingenuos. El apetito, los deseos nos esclavizan a nuestra vida pasada cuando nosotros no lo resolvemos o no los atendemos. Hay gente que le cuesta más que a otros poder vivir una vida en libertad, porque todavía tienen apetitos mundanos. Ya estoy en Cristo, ya recibí a Jesús en mi corazón, ya he avanzado, ya he caminado varios años en la fe, ya me bauticé en agua, pero todavía hay apetitos. Tengo hambre, me gusta ir y comer de cosas mundanas, cosas que no honran y no agradan al Señor. Y entonces eso es lo que el apóstol Pablo está hablando con ellos y diciendo, ustedes viven una vida de engaño porque todavía siguen saciando sus apetitos, su hambre, con apetitos de cosas del mundo. Entonces, ahora el pueblo, ¿verdad?, hebreo ya es completamente libre, camina libre por un desierto, pero ¿sabe qué? Tiene queja, tiene rebeldía y ahora le está reclamando a Dios que ya no quiere el maná, diciéndole, yo quisiera mejor, anhelamos, todavía pensamos en lo que comíamos antes cuando estábamos en Egipto. Y dicen ellos, allá lo comíamos de gratis. No era de gratis. El alimento es algo, ¿verdad? Es uno de los 3 deseos que tiene el ser humano. Entonces nosotros, por naturaleza, tenemos 3 deseos y el alimento es uno de ellos. Y una de las cosas que he aprendido es que el alimento, o a través del alimento, ¿verdad?, se puede lograr domar el carácter y la voluntad de cualquier persona. Una persona muy agresiva, así como también lo hacen con las fieras o con bestias, ¿verdad?, con animales muy feroces, los logran domar a través de la alimentación. Entonces los mantienen encerrados y no les dan de comer durante mucho tiempo. Y al no darles de comer se van debilitando. Y entonces empiezan a darles porciones pocas. Y después comienzan a pedirles que hagan algo, que obedezcan para seguir dándoles porciones pocas. Al final, ese animal, ¿verdad?, esa bestia que antes nadie la podía domar, termina siendo domada por su vientre. La misma Biblia enseña que el centro del espíritu de todo ser humano, de toda persona, es su vientre. Entonces, cuando el enemigo logra controlar nuestro vientre y despertar en él apetitos hacia cosas de este mundo, cosas del pecado, ¿sabe qué? El carácter más fuerte, la voluntad más fuerte que podamos tener, va a terminar siendo doblegada por el enemigo. Va a terminar siendo doblegada por el enemigo y vamos a terminar haciendo lo que el enemigo quiere para poder recibir una porción poca de aquello que sacie el apetito que yo he dejado entrar en mi vientre. Entonces yo puedo ser un hombre, ¿verdad? A lo mejor usted, un hombre, una mujer casada, pero usted sigue teniendo apetito hacia cosas sexuales ilícitas, incorrectas. Entonces usted puede tener el maná, puede tener algo legal en su hogar a su esposa, pero ¿sabe qué? No se satisface, no se llena. Siempre hay un vacío en su vientre porque usted tiene apetito de cosas incorrectas, de cosas ilegales, de cosas mundanas. Entonces, aunque recibo la porción de Dios, acá mire, en mi mente, todavía estoy queriendo llevar una dieta de esclavo, una alimentación de esclavo, y no poder venir y reconocer lo que Dios me da. Entonces, nosotros tenemos que aprender a recibir lo que Dios ha preparado por nosotros. Espero que diga amén conmigo. Nosotros vamos camino hacia la promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál era la promesa de Dios, verdad, para el pueblo hebreo? La tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es la promesa para nosotros? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En secreto por la novia. Entonces, si nosotros no somos libres de esos apetitos, ¿verdad?, de cosas del mundo, no nos liberamos de eso, ya tenemos un alma libre, pero ¿sabe qué? En base a esto, también necesitamos un vientre libre.
Y entiéndame por favor lo que le está enseñando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, diciendo, ustedes son libres, pero los engañan fácilmente, porque todavía en su vientre dice, tienen apetitos de las cosas de este mundo. Entonces, a través de los alimentos, el enemigo busca controlarnos y malformarnos, porque algo que nos enseña también, mire, la ciencia, es que nos volvemos lo que comemos. Nos volvemos lo que comemos. Entonces, hablando de manera espiritual, voy a terminar siendo aquellas cosas espirituales con las que me alimento. Yo puedo, ¿verdad?, ser malformado por una alimentación de esclavos. Entonces ya el Señor pagó por mi alma, pero yo no tengo una formación de libre, sino una formación de esclavo. Porque mi dieta sigue siendo la de mi pasado. Vengo al Señor, pero ¿sabe qué? No hay deleite en mí en la oración. Vengo al Señor, comenzamos a alabar al Señor, pero yo no me deleito en las alabanzas. Yo no me deleito en las alabanzas, que la alabanza es el alimento del libre. A mí me gusta, después del culto, ir a mi casa a escuchar música mundana, porque todavía hay apetito en mi vientre hacia la música mundana. Entonces, allá cuando estoy en mi casa, allá sí bailo, allá sí muevo el bote, ¿verdad? Allá sí calidad, doy 3 pasos para adelante y 4 para atrás. Allá sí me gusta bailar, pero en la iglesia no. Lo que tengo, el alimento que tengo ahora de una persona libre, no me satisface, no me llena, porque mi vientre no le apetece. A mi vientre no le gusta, porque yo soy el que tomo la decisión. Y empiezo a poner miles de excusas, cientos de excusas, de decir, es que la Biblia, es que yo pienso que la alabanza no debe ser así, es que la oración es mucho, es que pastor el culto es muy largo, debería hacerlo más corto, es que por qué dice la Biblia que me tengo que casar, es que por qué, empiezo a poner miles de cosas, de excusas, cuando en realidad yo soy el que no quiero deleitarme en la comida o en el alimento de una persona libre. Y entonces todavía sigo manteniendo, mire, apetitos de cosas de esclavo. Entonces por fuera me veo muy cristianito, pero por dentro me deleito en otras cosas incorrectas. ¿Sabe qué pensaba yo al estar leyendo y estudiando sobre esto? Que antes, en los tiempos de antes, a la gente se mataba de hambre, pero hoy a la gente se le va a matar a través del alimento. A través del alimento. Vea usted que la gran cantidad de alimentos que tomamos el día de hoy tienen un montón de químicos que empiezan a desarrollar enfermedades en el ser humano que antes no existían y no se veían. Hoy padecemos de un montón de cánceres. Y todos esos cánceres son provocados por la alimentación que tomamos, que llevamos, por el tipo de cosas que comemos. Sabemos que nos hace daño un alimento, pero nos lo comemos. Sabemos que nos hace daño alguna bebida, pero nos la tomamos. Entonces, el día de hoy, la muerte no va a venir por la falta de alimento, sino que va a ser al revés. La muerte espiritual va a venir a aquel cristiano que todavía siga apeteciéndole las cosas de este mundo y que no resuelva eso en su vida. Y hay 6, ¿verdad?, alimentos que mencionan aquí en la Biblia los hebreos, que le dicen al Señor, anhelamos estos 6 alimentos. Y cada uno de ellos tiene un significado muy importante y una figura espiritual. Y escúcheme bien, por favor, porque todos estos alimentos son cosas muy buenas y traen cosas buenas al hombre. Pero quiero que podamos entender que por alguna razón los egipcios se los daban a ellos porque tenían y querían seguirlos controlando como esclavos. Entonces también tienen una parte negativa y también tienen un significado negativo y un efecto negativo en la vida del hombre. Y eso es lo que yo quiero que usted vaya analizando conmigo. Y como número 1, dicen ellos, anhelamos el pescado. Egipto, ¿verdad? Pues era una nación que estaba muy cerca del río Nilo. El río Nilo abundaba en pescado. Los egipcios comían pescado fresco. Pero cuando el pescado ya empezaba a descomponerse, ya empezaba a pudrirse, entonces se lo llevaban a los hebreos.
se lo llevaban a los esclavos. Otra de las cosas que hacían con el pescado era que lo envolvían en sal y lo secaban. Le quitaban toda la vida, todo el nutriente y lo volvían seco. Y entonces se lo llevaban a los esclavos. No crea usted que ellos están recibiendo un pescado fresco. Recuerde que son esclavos y no tienen derecho a eso. Aquellos que tomen pescado fresco son los egipcios. Pero a los hebreos les están dando un pescado, ¿verdad? A punto de dañarse, a punto de descomponerse, y un pescado seco, para que pudiera durar más tiempo para los esclavos. El pescado en el cristianismo juega un papel muy importante. 7 de los discípulos de Jesús eran pescadores. Uno de los alimentos que Jesús multiplica para darle de comer una gran multitud es pescado. ¿Verdad? También el pescado fue tomado como símbolo en la primera iglesia cristiana para poder identificarse, para poder tener identidad en los tiempos de persecución. Cuando ellos iban por los caminos y se encontraban uno a otro, entonces normalmente andaban una varita con el dedo y hacían una figura así, miren, media curva. Y la otra persona hacía la media curva al revés y hacían la forma de un pescado. Y entonces ahí podían entender y saber que eran creyentes los dos y podían hablarse sin ningún problema, ¿verdad? Y sabían que el otro no lo iba a acusar y a llevar delante de las autoridades romanas. Entonces nosotros tenemos que poder tener claro que como cristianos no nos pueden robar ni quitar nuestra identidad. No nos la pueden quitar. Y otra de las cosas que me sorprendía cuando estaba leyendo esto es que el pescado se usaba como un sustituto de la carne. ¿Y sabe qué es la carne en la Biblia? Para nosotros es el alimento de los maduros. Es un alimento que se puede comer cuando uno ya está en un nivel de madurez. El pescado no es ni alimento para un bebé espiritual, ni alimento para un maduro espiritual. El pescado es un sustituto de lo que es el alimento espiritual. Entonces ellos estaban diciendo, ¿verdad? Quisiéramos carne, pero a ver, en Egipto nunca les dieron carne. No les daban carne. Estaba prohibido, no se podía hacer eso. No podía una nación que dominaba a otra darle carne, porque la carne daba fortaleza, daba vitalidad. La carne activaba un montón de cosas que la nación que los gobernaba no quería. Por eso les daban pescado. Entonces les daban pescado, pero les daban un pescado seco. Entonces el pescado, no puede sustituir la carne en nosotros como cristianos. ¿Cuál es el alimento que usted debe de estar comiendo? Si usted es un recién convertido, leche espiritual. Y si usted ya lleva tiempo en el evangelio, carne espiritual, vianda, alimento sólido, pero no pescado. Y le vuelvo a explicar, a repetir como decía al principio. Recuerde que estamos hablando en figura y viendo la parte negativa de todos estos puntos. Entonces no podemos nosotros permitirlo. Número 2, mire, vamos avanzando. Lo siguiente, el alimento que ellos dicen que anhelan, que antes comían y que ahora ya no lo tienen, dice que son los pepinos. Y el pepino, esto es tremendo, mira, el pepino era un alimento muy corriente. Entonces, no me malentienda, así es como lo leí, así dice literalmente en los comentarios bíblicos, dice que el pepino era un alimento muy corriente. Esto significa que no se explican o no se entienden los comentaristas bíblicos de por qué ellos anhelan algo que no tenía valor cuando ahora tienen algo que sí tiene mucho valor. Dice Moisés en el Salmo 78. Que el maná que ellos recibían era alimento de ángeles. Y esto es tremendo, porque la Biblia enseña que el pueblo de Israel llama a este alimento maná, porque la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Verdad? La palabra maná significa ¿qué es? Entonces ellos dicen, nosotros recibimos esto, nos lo comemos, pero no sabemos qué es. Como cuando usted viene a la iglesia y usted recibe un milagro, usted recibe una sanidad, usted recibe una porción espiritual, pero dice, yo no sé qué pasó. No sé qué es esto. Yo regreso a mi casa con gozo, con libertad, con alegría y me preguntan, ¿qué te pasó? No sé qué es. Eso es maná. Y entonces Moisés es el único
que recibe la revelación de esto, y en el Salmo 78, él dice, el maná era alimento de ángeles. Lo que comían los ángeles lo empezamos a comer nosotros. Y el maná sostiene a los ángeles por la eternidad. Miles y millones de años que han vivido ellos y se sostienen con maná. Y el maná sostuvo al pueblo de Israel. Un solo alimento lo sostuvo, le dio todo lo que necesitaba su cuerpo para crecer, para desarrollarse, para poder liberarse genéticamente del alimento de esclavos y poder tener fuerza, poder tener todo lo que necesitaban para cambiar su genética y poder entrar a una tierra de conquista. Entonces, el alimento de esclavo, ¿sabe qué? Perdóneme la palabra, pero nos hace vivir tuidos espiritualmente, sin fuerzas, ¿verdad? Sin forma. Pero el alimento de hijos de Dios cambia nuestra genética espiritual y nos hace más fuertes. Por eso es que Daniel, estando en Babilonia, le quieren dar la dieta de esclavos. Y Daniel dice, no, gracias. Aunque a él se la presentaron como el alimento de príncipes, Daniel dice no. ¿Y sabe cómo llamó Daniel alimento de príncipes? Contaminación del corazón. Dice, yo he dispuesto delante de Dios no contaminarme. Y esto es contaminación. Y entonces Daniel dice, no, dame este alimento. Y verás cómo el Señor me va a sostener con él. Y los pepinos, ¿verdad? Era eso, como le decía, ponerle mucho valor. Ahora, una mente esclava le pone mucho valor a las cosas corrientes, porque el esclavo no tiene nada. Y entonces al esclavo lo poquito que le dan, se vuelve todo y vale mucho. Por eso es que ellos anhelaban como si fuera de mucho valor, algo que la demás gente no lo veía de igual manera. Una de las razones también, ahorita lo vamos a ver, tanto menciona la Biblia el pepino como también menciona el melón. Y estos dos, ¿verdad? Estos dos alimentos tienen la cualidad de que dan la sensación de llenura. Usted se come un melón, ¿verdad? O como aquí lo mencionaban, que es un tipo de sandía. Usted se come una sandía, un melón, y se siente así, mire, llenísimo. Entonces su mente le hace creer a todo su cuerpo que esto está lleno de alimento sólido, pero no es así. Lo único que hay aquí es líquido, que solo está llenando un espacio, pero en realidad no hay alimento que sostenga. Y entonces el pepino hace esto. El pepino es un alimento que inflama el vientre, que le hace pensar, a creer a la persona que ya está lleno, que ya está satisfecho. Es lo mismo que muchos pecados provocan en el alma, en el corazón del hombre. El hombre está pecando un momento y dice, ay, ahora sí, ya tengo todo lo que quiero. Y después de un ratito, mire, todo aquello que estaba inflamado en el alma, en el corazón, de repente se baja todo, porque es líquido. Se baja todo y ahora uno se siente más vacío y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue todo lo que había comido? Eso es lo que produce el pepino. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado de eso. Y como le decía, mire, número 3 están los melones. ¿Sabe qué? Leí en los comentarios bíblicos de que el melón era una fruta que generaba una vitamina, o la vitamina C, genera la vitamina para que los esclavos no se deshidraten y mueran de deshidratación o se enfermen porque trabajaban bajo un sol y un calor muy fuerte. Y entonces el melón les proveía a ellos la vitamina para estar hidratados. Otra de las cosas es que el melón era una fruta muy dulce y se usaba como sustituto de la miel. Y en la Biblia, ¿qué es la miel para nosotros? La palabra de Dios. Entonces cortaban trozos de melón y se los echaban a los alimentos para que los alimentos pudieran saber dulces. Era tan dulce el melón que se daba, ¿verdad?, en Egipto, que lo usaban para de esta manera poder venir y agregarle, ¿verdad?, cosas dulces al alimento. También me llama mucho la atención que dice el comentario bíblico sobre el melón, que para los egipcios
era considerado una fruta, un alimento de luz. La palabra que usaban los egipcios para llamar o para referirse al melón significaba luz. Y todos los egipcios tenían esta creencia. Por eso es que cuando algún familiar moría, en su tumba o en su sepultura ponían diferentes melones. Porque decían ellos que el melón iba a ser la luz que los iba a guiar después de la muerte. Entonces, si usted se da cuenta, este alimento trata de sustituir dos cosas muy importantes para el cristiano. La palabra de Dios, que es luz, ¿verdad? Y trata también de sustituir la palabra de Dios, que es miel, y la luz, que es Cristo, quien nos guía en nuestro caminar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Lo siguiente que quiero que podamos ver, que dicen ellos que anhelan cuando eran esclavos, son los puerros. Los puerros es una planta usada para condimentar. Y esto, por favor, póngame atención en esto. Los puerros a veces salen dulces y salen amargos, pero tú no puedes saber si va a salir dulce o amargo hasta que tú se lo agregas a la comida. Aquí, ¿verdad? Nosotros comemos mucho picante, pero hay ocasiones que usted compra chiles en la tienda, en el súper, en el mercado, y usted corta uno y se lo echa a la comida y no picaba. ¿Cómo sabía, cómo supo usted, verdad, que ese chile picaba o no? Hasta que lo agrega a la comida. Pero de repente agrega uno y toda la comida tiene un sabor fuertísimo porque uno solo de esos chiles pica mucho. Entonces, ¿cómo se daba cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted hasta que lo agrega al alimento? ¿Cómo se da cuenta si el puerro que usted está utilizando es dulce o es amargo? Es que puede salirle así. Usted lo echa a la comida y de repente el puerro salió dulce y la comida no tiene sabor. Y lo echa a la comida y de repente salió amargo. Y en lugar de que la comida pueda saber bien ahora, sabe muy amarga y está un poco difícil el poder comérsela. Entonces, algo que hacía el puerro era esto, ¿verdad? Que le añadía un sabor dulce o acompañado o amargo. Por eso el puerro siempre se acompañaba de los otros dos alimentos que vemos, que ellos anhelan, que son las cebollas y el ajo. Se acompañaba de estos dos alimentos para que pudieran contrarrestar cuando el puerro salía dulce o salía amargo. Pero aún así lo seguían añadiendo. Dice la Biblia, no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. Tenemos nosotros que tener definido lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestros labios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos estar, mire, con estas dos identidades y entonces de repente, depende de lo que esté viviendo hoy, ¿verdad? ¿Tengo amargura o tengo dulzura en mi vida? El siguiente alimento que ellos anhelan es la cebolla. Y va muy de la mano con el puerro y con el siguiente, que son los ajos. La cebolla se consideraba un alimento que añadía años de vida a la persona que se la comía. Fíjese que eso es tremendo, que para los egipcios la cebolla añadía años de vida. Entonces, cuando tenían una cebolla y la partían, contaban las capas que tenía la cebolla. Y había una cantidad o un número que si esa cebolla los tenía, tenían que comérsela toda, porque les iba a añadir años de vida. ¿Sabe quién es nuestra vida eterna? Es Jesús. Y la Biblia dice que una de las cosas que nos añade a nosotros años de vida es honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Es obedecer y hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros no podemos poner la confianza de vivir más tiempo, ¿verdad?, a algún alimento. Esta confianza la tenemos en Cristo Jesús. Él dijo, el que cree en mí, aunque muera, tendrá vida eterna, y lo creemos con todo nuestro corazón. Obtenemos la vida eterna a través de Jesús. Entonces también tenía un sentido de que las capas que tenía la cebolla protegían nuestros defectos. Entonces una cebolla tenía varias capas y lo que estaba en el centro simbolizaba el defecto de la persona, y cada capa que había sobre el centro de esa cebolla estaba protegiendo ese defecto. Entonces nosotros tenemos ahora que ser honestos y transparentes delante del Señor y no estar ocultando nuestros defectos. Y también llego al punto, ¿verdad?,
del ajo. Y como le decía hace un momento, el puerro, la cebolla y el ajo van juntos siempre en la mayoría de los condimentos que preparaban los egipcios o que les daban de comer, que les enseñaron a cocinar a los hebreos. Entonces era un ingrediente amargo que le daba un olor fuerte a la boca, así mismo como la cebolla. Le daba un olor fuerte. Y antes, el día de hoy, una persona come cebolla o come ajo y trata de ocultar ese olor, pero antes no se ocultaba. Fíjese qué tremendo esto, de que antes no se ocultaba. Cuando una persona tenía un olor fuerte después de comer, entonces la persona pensaba que el alimento que había tomado había algo enfermo, dañado en su cuerpo y que el alimento lo había matado. Y que lo que estaba saliendo, el olor que salía de su boca, no era el olor del alimento, sino que era el olor de la muerte de algo malo que había en su cuerpo. Entonces pensaban que al comer ajo se estaban liberando de cosas malignas o dañinas que habían en su interior. Y algunas personas comían ajo y de repente no sacaban un olor muy fuerte. Entonces decían, bueno, pues no hay nada malo que matar dentro de mí. Pero aquellos que comían ajo y empezaban a sacar ese olor fuerte, empezaban a creer que algo malo había muerto dentro de ellos. ¿Sabe qué? El único que puede limpiar y purificar el interior del hombre es Cristo, es Jesús. Ríos de agua viva, dice, correrán por nuestro interior para que Él pueda darnos la libertad que necesitamos. El ajo también representa las palabras fuertes que salen de nuestra boca y que a veces queremos que los demás las soporten sí o sí, porque nos justificamos y decimos es que así soy yo. No podemos hacer eso. Solo una mente de esclavo es aquella mente que dice o que cree, ¿verdad?, que tienen todos que aguantar todo esto. Mira, hasta aquí termino en esta parte de estos alimentos. Por favor, póngame mucha atención en esto. La mayoría de las costas fueron empezadas a poblar por esclavos que se escapaban de los barcos. Iban en alta mar, se tiraban, sobrevivían al mar y llegaban a alguna costa. Y ahí comenzaban a poblar esos lugares. Entonces salían de esa condición física. Ya no habían cadenas, ya no habían grilletes, ya no habían personas golpeándolos. Ahora estaban libres físicamente, pero todavía en su mente recordaban y anhelaban lo que habían conocido como vida hasta ese momento. Cuando usted va a la playa, ¿qué es lo que le ofrecen en las ciudades costeras cuando usted va de vacaciones? Pescado frito, acompañado con pepino, acompañado con cebolla, acompañado con lechuga, con ajo, y en algunas ocasiones le sirven sandía, que es el tipo de fruta que menciona aquí como melón. Sí se da cuenta que muchas de estas personas que escapaban y que lograron llenar las costas, seguían manteniendo y hasta el día de hoy, en muchos lugares donde dijeron, bueno, ya la esclavitud no puede seguir, ahora todas las personas son libres, liberaban a las personas, pero seguían teniendo una dieta, una alimentación que les habían enseñado, que les habían impuesto, y todavía se quedaron con eso. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, tuvimos tantos años en el mundo alimentándonos de pequeñas alegrías, de pequeños momentos vanos que son humo, que nunca permanecieron, nunca fueron permanentes, pero esa era la alimentación que conocíamos. Venimos ahora a Cristo, Cristo nos ofrece un cambio de dieta, nos ofrece un cambio de alimentación y nos cuesta. Entonces empezamos a poblar, mire, la obra del Señor, empezamos a vivir en el Señor y en lugar de cambiar nuestra alimentación y empezar a comer la provisión de Dios, el maná de Dios, empezamos a meter a escondidas nuestros pescados, nuestras cebollas, nuestros melones, nuestros pepinos, y empezamos aquí a hacer nuestra comida porque seguimos teniendo una dieta de esclavitud que no nos deja y no nos permite ser libres.
Y por eso es la palabra de este día, para que podamos cambiar nuestra dieta. Porque le vuelvo a insistir, lo que comemos afecta a nuestra genética. Al final, en el versículo 6 que leíamos, dicen los hebreos, ya no tenemos el alimento de antes. Ahora lo único que tenemos, dice, es este maná. No sabían, como le decía hace un momento, cómo se llamaba ese alimento, porque maná en hebreo significa ¿qué es esto? Entonces decían, no sabemos ni qué estamos comiendo, pero todos los días lo que tenemos es esto. ¿Qué es? No lo sabemos, pero esto es lo que tenemos. Entonces esto es lo que ahora Dios nos ha dado, esto es lo que ahora el Señor nos ha provisto. Una de las cosas que hizo el maná, lo primero que hizo el maná, es limpiar y purificar el sistema digestivo de los esclavos, fortalecerlo, darles nutrientes, darles fuerza, darles energía. Ya no eran un pueblo de gente tuida, de gente sin vitaminas, de gente sin nutrientes. Ya no eran un pueblo que se morían cargando piedras, haciendo tabiques, que ya no era un pueblo que se moría. Muchos de ellos salían a trabajar sin fuerzas, sin energía. Ya la vida se les está viendo, pero estaban obligados a ir a trabajar, estuvieran bien o estuvieran enfermos. Y era preferible de que allá trabajando no tenía fuerza para cargar algo pesado, le caía encima y lo terminaba matando. Era preferible eso. Muchos morían y perdían su vida trabajando de esa manera. Y qué tremendo es que tengamos la vida eterna que Cristo nos da y que la perdamos por no querer nosotros recibir la provisión de Dios. El maná no solo sustentaba, también les liberó de todo lo que el alimento de esclavo había generado en ellos. Y esto es importante. Le vuelvo a repetir, yo tengo un vientre espiritual, no solo uno físico, tengo un vientre en mi alma. Dice la Biblia que el apetito del alma no se sacia, dice, con cualquier cosa. Y usted puede comer y su alma nunca se va a saciar. Solo Dios es el único que puede fortalecer y llenar los apetitos que el hombre tenga. Ahora, usted tiene apetitos. ¿Qué cosas a usted le antoja? ¿Sabe qué? No a todos les gustan los tacos. Hay unas personas que les gustan más las tortas que los tacos. Ese es su apetito. Entonces puede comerse un montón de tacos, pero decir, la verdad me hubiera preferido, me hubiera gustado más comerme una torta. En algunas ocasiones salimos con hermanos que me acompañan a alguna ciudad. Y cuando estamos allá en la ciudad, estamos en alguna zona donde comemos hamburguesas. Y se la comen, y se comen su hamburguesa, sus papas, su refresco, pero dicen, híjole, me hace falta las tortillas. En realidad su apetito no ha sido saciado. Ya comió, pero eso no es lo que sacia su apetito. Su apetito solo se sacia con la comida que él le gusta. El maná en la Biblia es la palabra de Dios y esta nos limpia, pero también nos sustenta. Tenemos nosotros que aprender a recibir lo que Dios nos da y no despreciarlo. Y quisiera concluir diciéndole lo siguiente. Sería bueno que nosotros respondiéramos a nosotros mismos de qué cosas nos estamos alimentando. ¿Qué cosas son las que yo estoy dejando entrar en mi vida, espirituales, aún físicas? ¿Qué cosas son las que yo estoy dejando entrar en mi vida? Porque hay alimentos, hay bebidas que fortalecen la carne, le dan fuerza a la carne para que la carne vaya en pos del pecado. Hay alimentos que no son malos, simple y sencillamente tienen mi vida atada a un momento de pecado. Y cada vez que como ese alimento, entonces abro puertas de memorias a pecados en los que anduve antes. Por eso es importante que yo pueda dejar que el Señor cambie mi dieta. Solo Dios puede quitarme esa dieta de esclavo, hacerme libre de ella y poder empezar a cambiar todo eso en mi vida. El alimento incorrecto es adictivo y destructivo, pero el alimento bueno da salud, da fuerza y nos ayuda a crecer. Y oro y le pido hoy al Señor que puedan venir tiempos de liberación para su vida, que cambie completamente las cosas con las que usted alimenta, las cosas visuales con las que usted alimenta su mente, su cerebro, su alma, lo que usted ve, lo que usted consume, que pueda usted cambiar
cualquier dieta de esclavo de las cosas que usted oye, que usted anda escuchando, de las cosas que usted se alimenta, de las cosas que usted lee, de las personas que usted anda escuchando, quién está influyendo en tu vida. Entonces, hace un momento, ¿verdad? Escribía, ¿quién te convenció? ¿Quién te convenció y quién te hizo creer que ya no es bueno congregarse? ¿Quién te convenció y te hizo creer que ya no es bueno orar? ¿Quién te convenció y te hizo creer que ya no es bueno servir a Dios? ¿Quién te convenció? ¿No fue una persona espiritual? ¿No fue un hombre y una mujer de Dios? ¿Sabe usted? He visto hombres y mujeres de Dios convencidos de bajarse del altar, de soltar el ministerio, porque los convenció una persona que se volvió su pareja y se los llevó al pecado. Y entonces, como esa persona todavía tenía un vientre que apetecía esas cosas de su pasado, cuando alguien llegó y se las ofreció, no le puso mucha oposición, no le puso mucho pero, y fácilmente dijo que sí, y entonces fue convencido y fue llevado. Comenzamos esta enseñanza leyendo Números capítulo 11, verso 4, donde dice, y habían extranjeros que estaban entre los hebreos, y empezaron a hablar con ellos, y empezaron a decirles a ellos que se quejaran contra Dios por el maná que recibían diario. Si usted sigue leyendo Números capítulo 11, usted va a llegar a los versos, si no me equivoco, es el 18, 19, por ahí de esos versos antes del verso 20, donde dice que después de la queja que ellos hacen, Dios habla a Moisés y les dice, diles que les voy a dar carne. Diles que les voy a dar carne. Pero en un solo día, no les voy a dar la carne de 5, de 10 o de 20 días, les voy a dar la carne de un mes en un solo día. Y se la van a comer toda. Y dice la Biblia que se la comieron y que empezaron a echar la carne por la nariz. Empezaron a echar la carne por la nariz. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos da y nos provee, porque eso nos ayuda a vivir y a tener una vida en libertad, a tener una vida libre. Entonces, la dieta, lo que Dios da y lo que Dios provee, nos ayuda, nos prepara para vivir una vida en libertad. Que el Señor me le bendiga mucho, que el Señor me le fortalezca y espero que usted diga amén y reciba esta palabra. Yo hoy le pido a Dios que vengan tiempos de libertad a su vida, que usted pueda ser libre de todo pasado que le esclaviza y que no le deja avanzar hacia las promesas de Dios para su vida. Le mando un fuerte abrazo y le invito, como cada domingo, a congregarse. Este domingo vamos a tener nuestro Día del Amigo, así que vamos a preparar una gran celebración para todos aquellos que vengan por primera vez a nuestra iglesia. Estamos dando inicio a las 10 de la mañana. Con brazos abiertos les esperamos. Un fuerte abrazo a todos los que han estado, ¿verdad?, ahí activos en los comentarios. Que el Señor me les bendiga y me les fortalezca a todos. Bendiciones.